María Alejandra Palacios, soy residente de tercer año de anestesiología en la UPB y hoy pues por sugerencia de la doctora Marisol traigo pues como esta, esta presentación sobre la inteligencia artificial, ese panorama actual que tenemos en la anestesia pediátrica. De cierta forma, entonces, les quiero hablar, pues, como de qué vamos a hablar. Primero quiero hacer como una introducción de por qué queremos y por qué queremos traer este tema, por qué inteligencia artificial en este momento. Sé que hemos tenido diferentes revisiones en diferentes momentos sobre la inteligencia artificial, pero ¿por qué hablar de inteligencia artificial en la anestesia y específicamente en la anestesia pediátrica? Como segunda, quisiera traerles un poco como definiciones que me parecen importantes tener en cuenta en esta revisión. Eh, Tercero sería como la aplicabilidad y las limitaciones que tenemos a la hora de aplicar pues como la inteligencia artificial en la anestesia pediátrica. Y por último, unas conclusiones. Quisiera para empezar entonces hablar de un principio o una ley, que esta es la ley de Amara. La ley de Amara es una observación dada por un futurista estadounidense llamado Roy Amara, que murió en el 2007. Su ley dice, pues como refiriéndose un poco a los avances tecnológicos, que nosotros solemos sobreestimar los efectos de una tecnología a corto plazo y subestimamos sus efectos a largo plazo. En los últimos meses, y creo que en los últimos más o menos 2 o 3 años, los medios de comunicación han estado repletos completamente de informes y de noticias sobre avances en el campo de la inteligencia artificial, hablando que casi hasta el cansancio de cómo el advenimiento de todas estas tecnologías va a cambiar radicalmente nuestra sociedad en un futuro próximo y haciendo muchas predicciones en cuanto a la pérdida, por ejemplo, a gran escala de trabajos que van a haber, pues cuando se le va a otorgar o cuando se le está otorgando a la inteligencia artificial, no solo tareas que son mecánicas y simples de administración y organización, sino también como tareas un poco más complejas de las profesiones, como son, por ejemplo, la medicina y más específicamente la anestesia. Es imposible hablar un poco de inteligencia artificial sin hablar de Alan Turing. Este hombre fue un matemático británico que junto a otros de su época, pues murió en 1954, se consideran los padres de la computación moderna y por ende de la inteligencia artificial. Y a él le debemos algo que conocemos o que se escucha pues como en el medio, que es el test de Turing. Él propuso el test de Turing como una herramienta que aún se utiliza en la evaluación de una máquina para poder evaluar la exhibición de cierta forma de comportamientos similares a los humanos, al menos pues como en la parte cognitiva de pensar algo similar de una forma similar a los humanos. Y el hecho de que en este momento hay algunas tecnologías en una interfase virtual al menos que nos parece dentro de nuestras capacidades humanas podrían ser indistinguibles del comportamiento del lenguaje humano. Esto hace pues como que estas máquinas hayan pasado como este test de Turing, habla de lo adelantado que nos encontramos en este tipo de interfaces. Eh, pero entonces hagamos una definición corta a modo introductorio de lo que es inteligencia artificial, porque como vamos a ver pues en el transcurso de toda esta charla que no es una definición que sea como tan simple. Podríamos definir entonces la inteligencia artificial como un campo de la ciencia de ingeniería que se ocupa de la comprensión computacional de lo que suele denominarse un comportamiento inteligente o similar al humano y la creación de diferentes artefactos que van a mostrar ese comportamiento en nuestras interfaces. Es decir, este campo se va a ocupar de los estudios de algoritmos que asocian diferentes tipos de información y la forma en la que ésta se aplica al final y van a conferir pues como a las máquinas esa capacidad que va a ser similar al razonamiento humano y realizar funciones como son la resolución de problemas, el reconocimiento de objetos y palabras, la inferencia de estados del mundo e incluso la toma de decisiones. Y pues en realidad la inteligencia artificial, de ella se ha hablado bastante en la computación, es lo que le confiere la posibilidad, así fuera remota, de que una máquina pudiera mostrar un comportamiento o al menos una cognición o algo similar a la inteligencia humana. Pero desde hace relativamente poco hemos visto que hay un interés y un crecimiento exponencial tanto en lo que se habla como lo que se investiga de inteligencia artificial. Y esto se debe a tres cosas que me parece importante que hablemos. Entonces, lo primero es la disponibilidad de registros computarizados
Es decir, la gran cantidad de datos que tenemos ahora pues en todos nuestros dispositivos, en nuestros computadores, en los celulares y obviamente pues como la capacidad de estos. El segundo es eso mismo, la capacidad de los dispositivos, es decir, el hardware, de poder almacenar y procesar una gran cantidad de datos. Y pues claramente la tercera, que me parece como la más humana de todas, que hace parte del crecimiento de cualquier campo, es el interés humano que se da en el desarrollo de la tecnología y de esos mismos pues, algoritmos. Entonces, en anestesia, ¿por qué tenemos que hablar y por qué es interesante hablar de inteligencia artificial en anestesia? Tenemos entonces que ese desarrollo de algoritmos alrededor de inteligencia artificial está muy adelantado en múltiples campos, principalmente lo que les decía de administración y programación de datos. Sin embargo, en medicina y en anestesia, como sabemos, y más aún en anestesia pediátrica, estamos en un entorno que puede resultar bastante caótico para, digamos, los ojos no entrenados. Tenemos una gran cantidad de información todo el tiempo, con una gran variabilidad, con una evaluación de variables fisiológicas, por ejemplo, o de la historia clínica o de las patologías del paciente que van a estar cambiando constantemente y debemos aprender a discernir un poco el tipo de señales y el valor que se le va a dar a estas para poder tomar decisiones que se consideran de altísimo riesgo porque tenemos casi que la vida del paciente en nuestras manos en muy poco tiempo por lo que está pasando, digamos, como en el intraoperatorio y con cierta incertidumbre, perdón, por la variabilidad interindividual que se genera pues, en los pacientes. Entonces vamos a ver, a ver la aplicabilidad, basado entonces en lo que les he contado de ese desarrollo de algoritmos, el Big Data, la cantidad pues, como de datos que tenemos a diario y esta capacidad informática en busca de una automatización para disminuir, digamos, como esa carga. Y de allí nace pues como la búsqueda de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para poder mejorar la predicción de resultados y asistir al clínico en la toma de decisiones, mejorar su flujo de trabajo y la carga cognitiva para impactar en los resultados del paciente, que se verían primero pues como en la reducción de costos, pero más importante en el impacto en la salud, es decir, en que yo pueda tomar decisiones que sean adecuadas para mi paciente y que me pueda apoyar de la inteligencia artificial para mejorar ciertas cosas que ya vamos a ir hablando. Esto me parece interesante y les traigo pues como estas gráficas que lo podemos evidenciar en algo tan simple como las búsquedas asociadas a inteligencia artificial y medicina en PubMed. Se empezó a hablar de ciertas implicaciones casi que al inicio de la computación alrededor de 1965 y es a partir de las últimas 2 décadas que ha crecido exponencialmente la asociación entre ambos temas, teniendo casi que 300 artículos en el 2000 y llegando a que en el 2024, en septiembre del 2024 tenemos casi 16.000 publicaciones que hablan de inteligencia artificial. Entonces vemos que el interés ha crecido mucho y cada vez se buscan más campos de aplicación alrededor de este. Entonces, los programas informáticos, como les digo, vamos a hablar como un poquito de las definiciones así, de una forma grande. Esos programas informáticos tradicionales se programan con instrucciones explícitas para poder obtener determinados comportamientos en una máquina. Es decir, yo la entreno o se crea un algoritmo para que esta máquina haga lo que yo quiero que haga. Entonces, digamos, cuando yo estoy en Word, por ejemplo, este programa está hecho simplemente para recibir el input de frases o de palabras que yo estoy poniendo. Lo que hace la diferencia con la inteligencia artificial. Entonces, realmente nos tenemos que hacer la pregunta si todo lo que estamos utilizando en este momento es inteligencia artificial. Y es importante que hagamos como la claridad de que la inteligencia artificial no es una sola tecnología, no es una tecnología única, sino que va a incluir diferentes técnicas y niveles para lograr diferentes objetivos. Entonces, aquí me parece una división interesante el hecho de que hablemos de la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. Entonces, la inteligencia artificial débil, que también es como, conocida como inteligencia artificial estrecha, es aquella que opera en límites estrechos. La mayoría de las inteligencias artificiales que utilizamos actualmente entrarían en este grupo, por ejemplo, lo que conocemos como Siri, Alexa, o aplicaciones como YouTube en la que se va a escribir automáticamente los subtítulos para un video. Esta inteligencia artificial tiene un enfoque que es limitado, es decir, realizan una única tarea sin obtener ningún otro conocimiento adicional a esa tarea. Entonces, le haces una pregunta a Alexa y el programa busca una respuesta a un conjunto de datos definido y repite lo que encuentra. Por eso, digamos, programas como Gemini de Google o ChatGPT también son una inteligencia artificial débil. Este tipo de programas son grandes modelos de lenguaje que ya los vamos a ver y corresponden
y conversan, digamos, como en una interfase con un usuario. Existe también entonces la inteligencia artificial fuerte, o pues, se habla de la inteligencia artificial fuerte, que también es conocida como una inteligencia artificial general, que de momento solo es teórica, y esta inteligencia artificial trataría más o menos de alcanzar niveles humanos de inteligencia y sería capaz de aplicar razonamiento y pues investigación sobre sus propios datos para poder resolver problemas, averiguando respuestas más allá, digamos, de los datos que yo le estoy alimentando a las bases de datos, más que una sola búsqueda. Y esta inteligencia artificial, cosa que nos parece un poco complejo y que en los artículos se habla de esto, es que es una inteligencia artificial que en teoría podría llegar a tener conciencia de sí misma y llegar pues como a una superinteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, al menos en nuestra práctica, no existe todavía. Em, entonces, para poder integrar la inteligencia artificial a anestesia, depende mucho de esto que les voy a explicar, que es el Machine Learning. El Machine Learning eh, es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a los sistemas, de cierta forma, como aprender de los patrones de datos y las experiencias, mejorando su rendimiento sin necesidad de que yo lo programe para esta cosa. Entonces, dentro de este Machine Learning, de este subtipo, pues digamos como de inteligencia artificial o de forma de algoritmo de inteligencia artificial, tenemos diferentes tipos de algoritmos que van a ser definidos de acuerdo al tipo de supervisión que necesitan. Entonces, existen algoritmos supervisados en los cuales el procesamiento de los datos se da a partir de una tarea dada. Es decir, yo entreno este algoritmo con cierto tipo de datos para predecir un desenlace o categorizar, digamos, como los datos que le estoy dando. Y los ejemplos de estas pueden ser como regresiones lineales para encontrar, digamos, como características específicas de los datos. También existe el no supervisado, que por su parte se trata de algoritmos en los cuales yo lo alimento con una gran cantidad de datos y este busca identificar como patrones específicos entre estos datos o estructuras en ese conjunto de datos y ya sea clasificarlo o encontrar pues como algo específico o una asociación que, por ejemplo, nosotros, si no le damos el tiempo a esta cantidad de datos, no podríamos llegar a esas asociaciones. Y por último está el Machine Learning por refuerzo, en el cual es casi que un ejemplo del condicionamiento clásico, en el que el algoritmo se le da una tarea específica y aprende por medio de ensayo y error. Eso pues hay muchas aplicadas a anestesia que ya lo vamos a ver. Otro de los temas que es interesante hablar en el Deep Learning es el Deep Learning, perdón, que es de cierta forma uno de los subcampos de la inteligencia artificial, uno de los más aplicados al campo médico y se le llama Deep Learning o aprendizaje profundo porque su organización está como en capas y en múltiples niveles y a veces es muy difícil llegar como lo más basal. Estos algoritmos van a consistir, como les muestro en la imagen de la izquierda, en redes de procesamiento informático que están altamente interconectados, llamados nodos o neuronas, y son capaces de realizar actividades en paralelo y en diferentes, casi que asociaciones en cualquier dirección de acuerdo a los nodos que se estén entrenando para poder procesar esos datos. Entonces va a tener una gran capacidad de aprender y analizar de datos que no son lineales y que no son estructurados de esta forma desde su programación. Entonces pueden manejar información imprecisa y general pues como con asociaciones indirectas, así como nos manejamos nosotros. Entonces se ha convertido pues en una herramienta analítica muy atractiva en el campo de la medicina, pero pues hay que tener en cuenta que eso es como lo que nos acerca cada vez más a ese strong AI o una inteligencia artificial como fuerte desde su definición. Entonces como para que lo tengamos en cuenta. Otro de los temas, y pues por último, estos como dos subtipos que les voy a mostrar de la inteligencia o de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Uno va a ser la visión computarizada en la que por medio del contenido visual se va a poder generar una adquisición, un procesamiento y un análisis de una imagen, como poder decir, por ejemplo, el color, la forma o la textura de una imagen que viene siendo muy útil, por ejemplo, en campos como la patología o la radiología, en la que vamos a ver también diferentes aplicaciones, por ejemplo, en la ecografía a la cabecera del paciente. Y pues no podríamos dejar de mencionar el Natural Language Processing o el procesamiento natural del lenguaje, en el cual se entrena este tipo de inteligencia artificial para comprender y analizar la sintaxis, la semántica o cómo habla en general un humano. Entonces, son programas que están entrenados para entender lo que nosotros estamos hablando, digamos, escrito o incluso hablado, sin llegar pues como
a necesitar pues como más input de lo hablado o lo escrito y puede llegar a interpretar, por ejemplo, cómo yo escribiría o cómo Sara escribiría y cómo cada uno, digamos, dentro de su historia clínica puede hacer algo diferente. Se está utilizando mucho en el análisis y la comprensión de historia clínica para poder llegar a hacer síntesis y sacar datos relevantes de estas historias. Como el punto, pues, como al que quiero llegar también, entonces es la aplicabilidad que tenemos en anestesia pediátrica. El uso de la inteligencia artificial en la atención de salud, como lo hemos visto, ha crecido exponencialmente por esa capacidad de extraer conocimientos de grandes conjuntos de datos y de las historias clínicas o los formatos, por ejemplo, de anestesia, y poder generar algoritmos que detectan patrones y hagan predicciones que nosotros quizás no podríamos llegar a hacer. Lo quise dividir de esta forma como una parte como del perioperatorio, en preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, y ya vamos a ver como cosas específicas de cada uno de estos puntos en la anestesia, pero primero entonces vamos a hablar del preoperatorio. Mediante el despliegue pues, de diferentes algoritmos vamos a tener entonces, por ejemplo, la posibilidad de la optimización perioperatoria. Entonces, de acuerdo pues digamos como a la valoración, a la historia clínica, a las experiencias que se hayan tenido en anestesias previas, yo puedo llegar a generar en cada uno de mis pacientes, por ejemplo, con una patología rara que yo no conozca o que no trato, digamos, diariamente, puedo llegar a generar de cierta forma un plan personalizado previo al procedimiento para poder optimizar a este paciente con su anemia, con sus alteraciones pues como fisiológicas y muy específicos a su patología. Algo que se considera también muy importante y en lo que encontré mucha literatura es la predicción de complicaciones. Entonces, se hace una evaluación de la historia clínica por medio de esos algoritmos, de esas mismas anestesias previas y las comorbilidades y las características específicas del paciente para poder definir complicaciones específicas de este paciente, o sea, algo mucho más personalizado. Ya les voy a mostrar como estudios específicos alrededor de esto, me parece muy interesante. Y algo que es extremadamente útil en nuestra práctica, que sería el soporte a decisiones por medio de elaboración de estrategias anestésicas personalizadas. Es decir, yo estoy pensando que voy a aplicar este tipo de anestesia en este paciente y pues como estos algoritmos me van a ayudar como a ese soporte de decisiones o voy a utilizar este tubo, pero entonces me va a decir hasta dónde lo voy a poder poner o qué tipo de tubo voy a utilizar en estos pacientes. Entonces, como predicción de complicaciones, les traigo este estudio publicado en el 2021, donde por medio de modelos de Machine Learning se tomaron retrospectivamente los datos de la historia clínica de 484 pacientes con algún tipo de mucopolisacaridosis y pues todas esas manifestaciones clínicas que se consideran relevantes al proceso anestésico. A esos pacientes pues se les sacaron los datos y posteriormente, después del proceso anestésico, se sacaron los datos de la anestesia y se hizo un análisis de los registros en los cuales se encontraron 99 pacientes de esos 484 en los cuales se había presentado al menos un evento adverso durante la anestesia y por medio de una regresión multivariada crearon un modelo clínico en el que el análisis de esos datos va a ofrecer un mejor resultado en la predicción de las complicaciones, es decir, cuando se entrenaba y después se aplicaba el algoritmo, había mejor predicción de las complicaciones que la clásica división en el tipo de mucopolisacaridosis que va a tener este paciente, lo que me va a permitir a mí desde el preoperatorio prepararme y hacer una evaluación del riesgo que va a ser mucho más personalizada para los pacientes, dependiendo pues digamos como de su patología. Otra cosa que se utiliza en el preoperatorio es la logística de la programación, es decir, de acuerdo a los datos de el tipo de caso de cirugía, la duración de esos casos quirúrgicos, de acuerdo, por ejemplo, a datos del médico, cuánto suele demorarse en este tipo de cirugía, se va a operar, digamos, el residente o el tipo de paciente que voy a tener, se puede optimizar la programación de los quirófanos y el tiempo de estancia en PACU para yo poder hacer una mejor distribución de los recursos que tengo. Otra aplicación que he encontrado es la identificación de la vía aérea difícil, por ejemplo, con el análisis anatómico a partir de imágenes diagnósticas o fotos, en las que con una mayor sensibilidad y especificidad voy a definir la dificultad en la vía aérea en un paciente y ya les voy a mostrar aplicaciones que parecen fascinantes en ese caso, y también la selección de dispositivos como un apoyo, digamos, como a las decisiones, un soporte a esas decisiones para una adecuada elección en el abordaje de la vía aérea pediátrica, por ejemplo. Eh,
En cuanto a la primera parte que les cuento de la identificación de vía aérea difícil, este es un estudio publicado en 2016 en el que se realizó mediante métodos de visión computarizada, como les explicaba, y teniendo en cuenta pues como puntos de referencia anatómico que se daban en estas fotos que se le tomaban a los pacientes en el perioperatorio, aplicando diferentes variables como las que ya conocemos, pero otras variables que no son aplicables o que nosotros no podemos aplicar, digamos, como en una valoración normal. Se analizaron entonces las imágenes de 977 pacientes y los datos sobre la dificultad a la hora de la intubación. Entonces, este algoritmo generó más o menos un valor predictivo positivo alrededor del 80%, 77.9% de predicción de la dificultad en la vía aérea. Entonces, en estos estudios lo que hacen es una hipótesis sobre la posibilidad de automatizar la predicción de la vía aérea difícil en los pacientes para poder aumentar la seguridad y disminuir, por ejemplo, la incidencia de escenarios de no ventilación y no oxigenación que son bastante riesgosos. Este también es apoyado en este tipo de estudios en el que se toman las medidas por medio de dos tipos de imagen que se le toman al paciente en el perioperatorio y ha mostrado hasta ahora una disminución en la variabilidad interobservador, por ejemplo, del malampatio, este tipo de variables, dándonos, pues, digamos, como una predicción mucho más precisa. Y también lo que les contaba, o sea, ellos encuentran también asociaciones que nosotros quizás no podemos ver, entonces por medio de una regresión no lineal de estos datos han encontrado asociaciones como cosas que nunca había escuchado, al menos yo, como el área visible de la lengua en la imagen o el ángulo de los labios en el momento de abrir la boca. Entonces, son posibilidades de caracterización de la vía aérea que no conocemos hasta ahora, que nos abren posibilidades, digamos, como de entrenamiento a nosotros y de caracterización de la vía aérea. No sé si ahí se ve, si es también. Listo. Entonces, esta es una imagen publicada en el estudio de Mataba de 2016 que habla sobre la caracterización de la vía aérea pediátrica, en la que teorizan, me parece interesante porque esta imagen perdón, en la que caracterizan entonces o teorizan, hablando de los modelos que les conté, cómo estas redes neuronales se podrían aplicar en la predicción de la vía aérea de déficit pediátrico. Esta es una imagen creada en este artículo por inteligencia artificial. Entonces me parece bastante interesante. Y ya pues digamos como de cierta forma en cuanto al apoyo digamos a las decisiones, este estudio publicado en 2015 que trataba de comparar la predictibilidad entre los modelos que existen para poder predecir el número del tubo orotraqueal que voy a utilizar en los pacientes pediátricos, que sabemos la gran variabilidad que voy a tener. eh, eh, Ellos comparaban tres formas de tomar esa decisión. Una era por medio de la fórmula de Coles, otra era por ecografía y la otra era una regresión lineal por arborización, digamos, como de las decisiones que se podían tomar de acuerdo a las características del paciente. Y este modelo mostró una mejor predictibilidad que las fórmulas con esta arborización, digamos, como de las decisiones y un rendimiento que es muy similar y mucho más fácil de utilizar que la medición con ecografía a la cabecera del paciente para poder definir el correcto posicionamiento del tubo y la profundidad a la que lo voy a poner teniendo en cuenta variables como variables demográficas como son el sexo, la edad, la talla y el peso, cosas que no serían como tan aplicables en una fórmula que nosotros podemos guardar en el celular. Entonces, digamos, estas aplicaciones me parecen bastante interesantes. En cuanto al intraoperatorio, entonces, tenemos cosas importantes como es, por ejemplo, el monitoreo hemodinámico, que por medio de datos fisiológicos se puede dar una interpretación en tiempo real, una evaluación dinámica de esos cambios fisiológicos que se dan de acuerdo al tipo de anestesia que estoy dando, el tipo de paciente que estoy abordando, y se puede dar una predicción de las complicaciones con cambios sutiles. También está muy aplicado, por ejemplo, a la profundidad anestésica en la que voy a tener modelos de medida de profundidad anestésica teniendo en cuenta esas mismas variables hemodinámicas y medidas como el BIS y el SEDLINE que van a tener mucha mayor precisión que simplemente utilizar, por ejemplo, el índice biespectral. Entonces me parece bastante interesante en este caso. Diana habló hace 8 o 15 días sobre este tema que me parece interesante. Entonces los invito a que vean también esta charla. Y en cuanto a la parte del monitoreo hemodinámico, este es un modelo predictivo de hipoxemia que fue publicado en 2023, creado mediante un modelo de aprendizaje profundo que utilizó los parámetros del ventilador y oximetría de pulso para poder predecir la hipoxemia
en niños 1 minuto antes de que se presentara una desaturación por debajo del 95%. Es decir, lo que hacían era una evaluación dinámica por medio pues como de la historia clínica de estos pacientes y el registro computarizado de 13.000 historias. A partir de esas historias encontraron 1.540 casos en los que se presentó una desaturación y una hipoxemia, y generaron pues como ese aprendizaje profundo de los cambios de cosas muy simples, o sea, la disminución, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, de la onda de pulso o del ETCO2, para poder predecir cuándo se iba a presentar una hipoxemia. Ese fue el entrenamiento, y posteriormente hicieron una validación con los casos pediátricos durante 3 meses y pudieron predecir la hipoxemia 1 minuto antes que la saturación cayera por debajo del 95%. Entonces, vamos a ver que es posible predecir este tipo de cosas antes de que pasen, y nos va a dar a nosotros el tiempo para poderlo predecir y hacer las cosas necesarias para evitar que caiga la saturación. Entonces, me parece algo extremadamente importante este tipo de aplicaciones, por ejemplo, para predecir cosas como la hipotensión o la hipoxemia en pacientes pediátricos, donde voy a tener mayor dificultad para volver como a ese estado fisiológico y pues que no hayan más complicaciones alrededor. Y pues también otra cosa que sabemos que existe es el sistema de asa cerrada. No voy a hacer mucho énfasis porque ya lo hemos hablado previamente en otras charlas sobre inteligencia artificial, y en pediatría en realidad no hay muchos estudios que puedan ser validados y aplicados, ya que sabemos que pues hay cosas de TIVA que no se pueden aplicar o que no están aceptados por la FDA, pero como sabemos que es el monitoreo continuo de la respuesta fisiológica a un fármaco, ya sea un control de la hipnosis, un control de la nocicepción, del bloqueo neuromuscular, del control hemodinámico, la temperatura, el control metabólico o incluso de la ventilación mecánica, lo que me va a hacer un ajuste automático de los fármacos para poder mantener unos parámetros definidos que yo le voy a dar con esas concentraciones definidas de los fármacos. Entonces, hay muchas aplicaciones alrededor de esto, y en teoría lo que hacen es que la anestesia sea mucho más segura. Sin embargo, pues digamos, hay muchas preguntas alrededor, y pues digamos que en anestesia pediátrica aún más. En el intraoperatorio también está el hecho de este entrenamiento por medio de imágenes, por la guía ecográfica, que se trata de la identificación y la clasificación de imágenes en tiempo real por redes neuronales. Es decir, yo entreno a la inteligencia artificial con esta cantidad de imágenes que se pueden dar, y me va a dar identificación de estructuras, instrucciones y el seguimiento, por ejemplo, a estructuras. Y creo que en el año pasado se aprobaron por la FDA 2 tipos de programas que nos hablan de el seguimiento, por ejemplo, de la aguja en tiempo real en anestesia regional, que me va a ayudar pues como a esa identificación de estructuras y a tener mayor seguridad. Y también, por ejemplo, en POCUS o protocolos como el FATE, en el que al poner yo el ecógrafo sobre el paciente, me va a dar instrucciones precisas de hacia dónde moverme o cómo podría adquirir mejor esa imagen, cosa que me parece extremadamente interesante y algo muy bueno, por ejemplo, al menos en nuestro entrenamiento, para poderlo aplicar más adelante. Ya digamos, como hablando del posoperatorio, va a haber diferentes aplicaciones que me parecen interesantes y que se hablan repetidamente en los artículos. Uno de ellos es la predicción del delirio, que estima la incidencia del delirium en PACU, del delirium del despertar específico de los pacientes pediátricos, basado en el tipo de anestesia que le estoy dando, el tiempo de anestesia que se dio en el paciente y el tiempo quirúrgico, por ejemplo. Teniendo en cuenta escalas de valoración que me hace predecir si este paciente que yo acabo de anestesiar o que voy a despertar se va a despertar con delirium, y cómo prepararme, por ejemplo, en la unidad de cuidados posanestésicos. En cuanto al requerimiento de opioides y en general de analgesia, hay modelos que se han estudiado en los que se va a estimar el dolor posoperatorio y el requerimiento de esos opioides de acuerdo también a las variaciones específicas de este paciente, a la edad del paciente, a los datos de la cirugía y al manejo médico que le di durante el intraoperatorio. Me parece interesante, ya les voy a mostrar un estudio. Y también, como les digo, de las aplicaciones más importantes en cualquier punto del perioperatorio es la predicción de complicaciones. Entonces, en los que puedo utilizar, por ejemplo, variables como la pupilometría, el tipo de cirugía, el ANI y los datos pues como del paciente, para poder predecir si este paciente era el que yo, por ejemplo, utilicé una infusión alta de fentanilo, o que
tuvo cierta complicación en el intraoperatorio, puede llegar a tener depresión respiratoria, hipoxemia en PACO, incluso hipotensión, y eso me hace, digamos, como prepararme un poco con cada uno de los pacientes y definir y evitar, por ejemplo, estancias prolongadas en PACO u hospitalizaciones que no estaba planeando. En cuanto a ese requerimiento de opioides, este estudio publicado en 2019 en el que se hizo un análisis de historia clínica y del manejo intraoperatorio en 1.134 niños que fueron llevados a cirugías ambulatorias, principalmente de otorrino, y se hizo un modelo de regresión logística multivariable de acuerdo a la historia clínica de los niños y los datos proporcionados, el tiempo de cirugía, el tiempo y el uso de opioides, la analgesia multimodal que se utilizó, y se vio, pues, digamos, como las complicaciones y la cantidad de opioides que se utilizaron en estos niños. Con esto se pudo hacer un modelo con esa regresión logística y encontraron que es posible predecir el requerimiento de opioides con alta especificidad y sensibilidad. En esta imagen les muestro que es el área bajo la curva del tercer modelo que está punteado, y evitar, por ejemplo, esas reacciones adversas, complicaciones, hospitalizaciones no planeadas en el uso de opioides. Entonces, digamos como que va a afectar varias cosas desde la planeación, cosas que yo no había planeado, y el manejo pues como analgésico en ese punto. Como parte, digamos, bueno, eso es como las aplicaciones más grandes que he encontrado. Hay diferentes estudios y cada vez se está estudiando mucho más sobre estas implicaciones y las cosas en las que se podría llegar a utilizar y aplicaciones diferentes en cada parte del perioperatorio. Pero estas son las que me parecieron más interesantes y de las que más se habla regularmente en los estudios. Y pues también tenemos que hablar de las limitaciones. Las limitaciones, digamos, como que son tanto de la aplicación de la inteligencia artificial como limitaciones éticas que ya vamos a hablar un poquito. Entonces, lo más importante y cosa que me parece interesante es la confianza en el algoritmo. Entonces, es decir, yo a un residente o a un estudiante le voy a hacer una pregunta y lo ideal es que ese estudiante me haga como el conteo fisiológico, o al menos yo cuando estoy ante una variable o una decisión que voy a tomar, yo puedo tomar diferentes puntos en mi toma de decisiones. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Pero también a veces yo puedo saltar y decir, puedo hacer esto, no sé, porque mi alma me lo dice de cierta forma. El problema es que con los algoritmos, cuando llegan a ese tipo de decisiones, muchos de estos algoritmos que no producen, digamos, como una decisión lineal, o que esa regresión no fue como lo que hablábamos inicialmente, que no son parámetros lineales, nos va a decir que hay una relación, pero no el motivo de esa predicción. Entonces dice, va a presentar esto o puede llegar a tener esto, pero no tengo cómo devolverme en el algoritmo para yo decir, sí, es por esto que se está generando, y esto nos va a generar desconfianza en el algoritmo. A pesar de que podemos demostrar correlación e identificar patrones, perdón, no nos va a determinar relaciones causales, que eso es uno también de los sesgos que se da cuando, por ejemplo, uno publica que el hecho de que se presente esta posibilidad, digamos, como en el intraoperatorio, no va a determinar que esa sea una relación causal. Entonces, el hecho de que exista no es causalidad. Y pues también una de las limitaciones que tenemos es que va a depender profundamente de la disponibilidad de la información. En algún momento se tuvo que haber escrito o tomado la información, ya sea de la historia clínica que yo escribí esta mañana, o que se tomó del monitor, que el monitor estaba dañado. Entonces, digamos que hay bastante variabilidad y la confianza, digamos, como en esa toma de los datos todavía necesita como ese input humano y necesita pues como la disponibilidad de la información. Entonces, si yo no la tengo y si yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, de hacer una historia clínica electrónica, sino que lo hago todo manual, pues va a haber menos cantidad de información y de posibilidad de entrenar un algoritmo. Y pues también van a haber diferentes sesgos que van a estar dados por cosas que nosotros no conocemos todavía, o que cada algoritmo nos va a ir mostrando de acuerdo a la aplicación. Entonces, la elección de los datos, es decir, yo estoy entrenando el algoritmo en la inteligencia artificial, entonces yo tengo que elegir los datos, yo tengo que elegir la población en la que se va a aplicar, entonces eso nos podría llegar a dar sesgos que no conocemos todavía, y, por ejemplo, llegar a ser incluso la dificultad con la elección, por ejemplo, de los pacientes eh, en las que quizás esto no sea aplicable. Entonces, digamos que todavía existen esos sesgos. Ya les voy a mostrar otro modelo en el que podría ser importante. Este es un esquema que habla como de esas limitaciones que tenemos en anestesia pediátrica, específicamente con esas aplicaciones de la inteligencia artificial, en la que vamos a ver que la mayoría de estudios no son estudios que se hayan hecho con una gran población pediátrica,
por pues como todas las limitaciones éticas que tenemos en este tipo de poblaciones, como son también las maternas. Entonces la información en este tipo de poblaciones es muy baja y muy poca. Hay poco entendimiento, al menos de los anestesiólogos o las personas que van a aplicar este tipo de inteligencia artificial, sobre qué es la inteligencia artificial. Entonces siempre tiene que haber un entrenamiento constante y poderse mantener como a la vanguardia de estos avances. La mayoría de estudios son en cosas muy específicas, entonces la información es extremadamente como de nicho. Entonces, en la valoración preoperatoria de los pacientes con esta patología, entonces todavía digamos como que falta un poco de generalización en cuanto a esas aplicaciones, cosa que digamos que ya tenemos de cierta forma en nuestra práctica diaria. Y la cantidad y la calidad de los datos no siempre es la mejor. Hay poca validación externa y no se ha estudiado pues como en poblaciones específicas pediátricas, entonces eso es importante. Y no podríamos hablar de inteligencia artificial sin hablar de las implicaciones éticas, y aquí traigo cuatro que me parecen muy importantes. La privacidad de los datos, es decir, yo le tengo que administrar, digamos, estos datos al algoritmo y yo tengo que tener como la seguridad de que voy a tener privacidad y seguridad de los datos que estoy dando, y son datos que son muy importantes sobre mi propia privacidad o la privacidad de mis pacientes, y no sabemos, digamos, como en el input de esos datos, cómo van a ser utilizados más adelante o que se lleguen a utilizar en otros algoritmos para los que no estaba planeada, pues digamos, como esta toma de los datos, cosa que me parece interesante, pues como es la parte de la privacidad en los datos. La interpretabilidad, que ya les había hablado, como esos sesgos que van más allá de los conocidos que nosotros normalmente tomamos de acuerdo a la toma de los datos, esa discriminación que se puede llegar a dar, esa era la palabra que estaba buscando ahora, perdón, de acuerdo pues como a la población que estoy estudiando, los datos que tomé de esta población, qué tanto pueden llegar a ser aplicados en esta población diferente, de acuerdo a los estudios que se estén generando. Entonces esa interpretabilidad puede llegar a generar sesgos que podrían tomarse como de cierta forma discriminatorios. Lo que les decía de la explicabilidad, de poder mostrar el proceso por el cual se llegó a una intervención o decisión que va a afectar mi toma de decisiones. O sea, este algoritmo que yo no sé cómo funciona, que yo no sé cómo llegó a este tipo de decisión, va a afectar la forma en la que yo veo a mi paciente o lo atiendo. Entonces, esa es una de las complicaciones o de las implicaciones éticas, porque pues yo como médico he tenido todo este entrenamiento y sé o creo saber por qué llegué a este tipo de decisión, pero quizás la inteligencia artificial no lo pueda dar, y esa es una de las limitaciones. Y una que me parece muy importante y específicamente pues en anestesia, es la relación con el paciente. Entonces, debo tener un adecuado equilibrio con la objetividad y la preservación del aspecto humano. Entonces, el hecho de tomar la inteligencia artificial como como tratando de reemplazar mi relación con el paciente, es decir, entonces ya solo meto la historia clínica en este algoritmo, meto lo que pasó en la anestesia previa, meto lo que pasó acá, y no tengo la relación con mi paciente que me va a dar pues como ese como pequeño enlightenment humano de lo que yo voy a hacer con mi paciente, qué voy a hacer con mi paciente, habiéndolo conocido, ese aspecto, digamos, como humano que no se debería perder, que es una de las implicaciones que puede pasar. Y ya como conclusiones entonces específicamente del tema, de cierta forma, entonces la inteligencia artificial, al menos pues como desde sus principios, hace parte de nuestra formación como médicos, el hecho de que nosotros usemos algoritmos y que esos algoritmos se estén utilizando también para el entrenamiento. Nosotros casi que eh, llegamos a la cognición por medio de ciertos algoritmos y de condicionamiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hace parte de nosotros en nuestro día a día. Eh, los estudios, al menos en la gran cantidad de estudios que se encuentran en anestesia, especialmente en anestesia pediátrica, están en esa fase como de investigación y de desarrollo todavía. No tenemos gran cantidad pues, como de algoritmos que sean probablemente aplicables en este momento, y están basados principalmente en esa predicción. Entonces es un área en la que se está dando pues como mucho interés. Siempre utilizar la anestesia, perdón, la inteligencia artificial como un apoyo a las decisiones en anestesia, y saber que tenemos es una inteligencia artificial débil que depende mucho de nosotros, del input que le estoy dando y del valor que le estoy dando en el perioperatorio, por ejemplo, en la valoración de un paciente. Siempre debemos tener paciencia y no dejarnos llevar solo por las expectativas y especulaciones de la capacidad, ya que cada aplicación en cada campo difiere muchísimo de lo que hacemos a diario, y debemos mantenernos siempre informados ante nuevas tecnologías y aplicaciones.
Y es importante que siempre debemos mantener como una actitud crítica. Por lo tanto, entender que la inteligencia artificial en la anestesiología no pretende sustituir el juicio o las habilidades del médico, sino investigar formas en las que podría aumentarlas o apoyarlas. Me parece importante mencionar que el uso de estas técnicas basadas en la inteligencia artificial no tienen por qué dar lugar a una clasificación o una predicción superior a lo que nosotros hacemos o los métodos actuales, sino que es una herramienta que debe desplegarse en situaciones que son adecuadas para responder una pregunta apropiada o resolver un problema aplicable, sin sustituir el juicio del médico. Entonces, esa relación entre el médico y el paciente siempre debe ser apoyada por la inteligencia artificial y no sustituida. Y pues como les decía al principio sobre la ley de Amara, él nos da pues como 5 momentos cuando se da pues como una innovación en tecnología en la que voy a tener como ese trigger de innovación por una nueva tecnología, siempre como un pico de expectativas de acuerdo a lo que voy a tener a la inteligencia artificial, entonces nos van a quitar a todos el trabajo y todas las máquinas van a dar anestesia y bueno, este tipo de cosas como esa inflación de las expectativas que se dan alrededor de una nueva tecnología. Y creo que en este punto estamos entre el tercer y el cuarto punto en el que hay una desilusión por las capacidades, digamos, como esta tecnología que antes se habían predicho, que ya sabemos que no es tan capaz, que depende mucho también del input humano, y probablemente pues como en esta meseta que vamos a llegar, en la que vamos a ver como las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y probablemente, y por eso pues les decía que esta ley es bastante, me parece bastante interesante y muy aplicable, ya que vamos a sobreestimar los efectos, entonces hubo un gran pico y a corto plazo y vamos a subestimar sus efectos a largo plazo porque vamos a ver cómo la inteligencia artificial va a permear casi cada uno de nuestros aspectos, teniendo en cuenta toda esta parte ética que les comento. Esta pues era como la información que les traía, de lo que quería hablar con ustedes.